Profesor, recibo un cordial saludo. Mi nombre es Segundo Watangare. En esta oportunidad voy a exponer sobre mi trabajo, que consiste en el análisis de motores de inducción. Nos dice, el sistema de brazo hidráulico, el sistema de brazo de un equipo de perforación de minería subterránea está accionado mediante un motor eléctrico de inducción trifásica, como se muestra en la figura, el cual se encuentra acoplado a un tren de bombas hidráulicas. La información a considerar durante el análisis se muestra en la tabla número 1. Cuando el equipo ingresa al frente de trabajo, el sistema eléctrico está conectado a una red trifásica de 440 volts AC a una frecuencia de 60 Hz. Y cuando se encuentra operando luego del arranque, la corriente de consumo de la línea trifásica es de 75.65 amperes. También nos dice que el motor tiene un tipo de encendido estrella triángulo y está seteada para que trabaje cuando el motor alcanza el 85% de su velocidad de sincronismo. Bueno, tenemos acá el motor de la marca Beck. Vamos a ver un poquito más de él, ¿no? El proveedor o el fabricante de estas características que prácticamente ya están solamente para usarlos, para compararlos y ver si el motor el cual requerimos es el ideal, ¿no? Y si son estas las características que yo necesito. Bueno, nos dan la frecuencia de 60 Hz, la tensión a la cual puede trabajar a la conexión, ya puede ser a 220 o 440 volts, el número de polos que ya es parte de la fabricación del motor, no podemos tocar eso. Y también ya me dan la velocidad de sincronismo o la rotación síncrona, que son 1800 RPM. También me dan la potencia en kilowatts y en HPs. Me dan la tensión nominal, o sea, el voltaje, la corriente nominal y la corriente de arranque. Ya me da el proveedor de tus datos. También me da el torque nominal, que está en kilogramos fuerza más metro. También me dan el torque de arranque y el torque máximo, que están en función porcentual de acuerdo al torque nominal. Y también me da un factor de servicio que voy a utilizar más adelante. Bueno, una vez sabido esto, paso a desarrollar. Como punto número 1 me piden calcular la velocidad de sincronismo en RPM, en revoluciones por minuto. Bueno, acá ya si bien es cierto el proveedor ya me da, pero voy a constatar, ¿no? Voy a aplicar esta fórmula que la velocidad de sincronismo es a 120, que es una constante por la frecuencia de alimentación en Hz sobre el número de polos. Si aplico esto, es esto, ¿no? 120 por la frecuencia entre el número de polos. Entonces me da este cálculo da 1800 RPM, que es lo mismo que me da mi proveedor, ¿no? Ya de manera precisa. Número 2 me pide hallar la corriente de línea. La corriente de línea, si bien es cierto, este es un motor trifásico de 440 VAC de conexión tipo estrella triángulo, ¿no? 400, yo voy a trabajar con eso, 440 volts y 668 amperes. ¿Por qué? Porque el motor comienza con esa conexión, que es la mínima, ¿no? La que me genera menor consumo de corriente. Y después de un corto periodo de tiempo pasa o conmuta a una conexión tipo triángulo. Entonces la corriente de línea consumida es de 668 amperes. Y en la conexión de estrella me dice también que tanto la corriente de línea como la corriente de fase son iguales. Entonces, con mucha más razón, ¿no? La corriente de línea que es de 668 amperes. Como número 3 me pide el torque mecánico en newton metro. Pero yo sé que el torque mecánico de arranque está en función al torque nominal en un 260%. Pero como me piden en newton metro, lo que yo voy a hacer es reemplazar, o sea, hacer el cálculo de kilogramo fuerza metro a newton metro. Y esto me da 295.18 newton metro. Sobre esto ya voy a aplicar el 260%. Es por eso que mi torque mecánico en el arranque es 767.5 newtons metro. Pregunta número 4. Me piden la corriente de operación del motor AC luego del proceso de arranque. Pero si yo reviso mi problemática o mi enunciado, ya me dan la corriente de operación. Porque acá me dice, cuando se encuentra operando luego del arranque, es lo que me piden acá, la corriente de consumo de la línea medida de la red trifásica es de
75.65 amperes. O sea, esto es la corriente luego del proceso de arranque. O sea, ya no tengo por qué calcularlo, ya me lo dan ya como en el enunciado. La número 5, me dicen, calcule el torque máximo en Newton metro del motor AC luego del arranque. Yo voy a utilizar esta fórmula, que es el torque es igual a la potencia por 716, que es una constante entre las revoluciones por minuto. El resultado de esta operación me va a dar en kilogramos metro. Entonces yo lo que necesito es en Newton metro. Ojo, también acá para hacer el cálculo, me dicen que el motor está seteado para trabajar al 85% de seguridad de sincronismo. O sea, no voy a trabajar con los 1800, sino con el 85% de 2800. Como acá está en la fórmula, ¿no? Entonces, esto me da un torque mecánico de 35.5 newton kilogramos metro, el cual voy a hacer el cálculo o la conversión, como podemos ver acá, de 35 kilogramos fuerza, pasarlo a newtons metro, que me vendría a dar 343.72 newton metro. La pregunta número 6. La amplitud de la corriente pico, o sea, la corriente máxima, en el cambio de conexión de estrella a triángulo. Como ya le dije antes, ¿no? La conexión estrella es una conexión que al momento de iniciar el arranque me genera menor consumo de energía, ¿no? Es lo que me trata de explicar esta gráfica. En el primer momento está en una conexión tipo estrella, que tiene su beneficio, ¿no? Menor consumo de corriente y también menor calor, disipa menor calor en el arranque, ¿no? Y luego pasa, al momento que conmuta, pasa ya a una conexión de tipo triángulo, en la cual evidentemente vemos un alza en la corriente que esta demanda, ¿no? Es por eso que cuando hay ese salto, ese traspaso, la corriente sube y la tensión baja, ¿no? Y las corrientes picos en la conexión triángulo vendría a ser 1375 amperes a un voltaje de 220 volts. Eso vendría a ser la corriente de pico, ¿no? En este tipo de conexión. Ya, y para finalizar me piden seleccionar y justificar los contactores. Este es mi diagrama, el cual nos proporciona también el fabricante del motor, ¿no? Donde podemos ver un relé y tres contactores, ¿no? Que están ubicados acá encerrados en estos cuadritos. Me da la corriente nominal, que vendría a ser para la conexión 89 amperes para la conexión en tipo estrella y 178 para la conexión tipo triángulo, y un factor de servicio de 1.15. Para poder elegir yo, bueno, tengo que principalmente, si bien es cierto, toda esta conexión está con máximo 440 volts, que es lo máximo, o voltios, me voy a basar, como ya determiné ya, toda esta mi conexión es a 220 y a 440, entonces como máximo es 400, me voy a posicionar en esta fila, 440 volts, y también voy a determinar el consumo de corriente, de energía de cada, o la capacidad de soportar el flujo de corriente de cada contactor. Haciendo los cálculos, si bien es cierto el contactor 1 está en función del contactor 2 y 3, el mayor valor que me sale en estos dos voy a utilizar acá en el contactor 1, porque va a ser el límite máximo. Entonces en el contactor 2 me salen 118.18 amperes y en el contactor 3 102.35 amperes. Entonces ya tengo los amperajes que van a utilizar, ¿no? Tengo dos contactores de 118 amperes y uno de 102 amperes. Me voy a mi tabla y me posiciono acá. 1 y 2 trabajan a 118. Busco en mi tabla 118, no. 115 no, es menor, ¿no? No puede ser. No va a trabajar bien. Entonces voy a colocar el de 150 amperes a un costo de 1939. Y también tengo uno de 102 amperes. Si lo pongo 150 es demasiado. 115 es suficiente, ¿no? Va a estar dentro de los rendimientos. ¿Por qué no escojo el de 185? Porque ya me afectarían los costos. Ya no debería ser rentable, ¿no? Bueno, básicamente eso sería todo, profesor.